Buen día. Hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de darles una pequeña reflexión. El día de hoy vamos a analizar uno de esos salmos que conocemos, que amamos, uno de esos salmos que es quizás uno de los más conocidos en todas las religiones, no solamente cristianas, sino católicas, religiones, incluso las judaicas, que es el Salmo 23. ¿Por qué el Salmo 23? El Salmo 23 es quizás uno de los salmos más sencillos, pero a pesar de ser tan sencillo, trae dentro de sí una doctrina formidable, una doctrina sublime, porque en el Salmo 23 se evidencia, se revela una relación íntima que tenía David con Dios, pero recíprocamente una relación perfecta que había entre Dios y David. Desde esta perspectiva, el tema de hoy que vamos a tratar se llama El Valle de Sombra de Muerte, una visión multiforme desde la vida de pastor, guerrero y rey de David. El Valle de Sombra de Muerte, una visión multiforme desde la vida de pastor, guerrero y rey de David. El Salmo 23, como estábamos diciendo, es un salmo muy conocido por todos. Es un salmo que generalmente incluso es de los primeros que nos aprendemos. Pero a veces quedamos solamente con lo literal, quedamos solamente con la visión que nos ofrece el texto como tal. Pero el día de hoy vamos a analizar a profundidad solamente uno de los versículos, el versículo 23:4, que nos habla de un concepto un poco siniestro, un poco fuerte, y es el del valle de sombra de muerte. ¿No te has preguntado en muchas ocasiones, quizás, qué es ese valle de sombra de muerte que tanto pronunciamos cuando decimos el Salmo 23, que tanto leemos, que tanto hemos interiorizado, pero quizás no sabemos qué es? El día de hoy vamos a mirar en el Salmo 23:4 qué es ese valle de sombra de muerte. Recordemos que el rey David en el Salmo 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ahí se refiere a Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este Salmo 23:4 es el que vamos a empezar a analizar, y no dando más vueltas, empezamos entonces el estudio de hoy. Muchas gracias. Para poder empezar a analizar a fondo el Salmo 23, hay que comprender en qué momento histórico, en qué parte de la vida de David él escribió este salmo. Muchos pensaríamos, él escribió: Jehová es mi pastor, cuando él era un pastor, cuando estaba allí en el rebaño de las ovejas, cuando cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Pero los estudiosos de la Biblia, y cuando tú profundizas y visualizas el Salmo 23, ves que esto no es un escrito de un niño, de un adolescente, de un joven. Es un escrito que va mucho más allá, porque viene de las experiencias inspiradas por Dios a una persona madura. Es por esto que aquellos que han estudiado la doctrina, que han estudiado y profundizado el Salmo 23, dicen que David ya estaba en su madurez, en su vejez, cuando escribió este salmo. ¿Por qué razón? Porque David, en esa avanzada edad, dio una mirada retrospectiva a su vida. Él visualizó sus alcances, triunfos, fortalezas, debilidades, derrotas. Él empezó a visualizarse a sí mismo para poder analizar cómo, siendo un pastor de ovejas, cómo siendo un guerrero,
como siendo un rey, como siendo un adorador. Él trasegó, Él vivió, Él caminó esa carrera que el apóstol Pablo dice que es la carrera de la fe. Todo esto es entonces preámbulo para decir que el Salmo 23 es el producto de una experiencia madura, con deliberaciones bien pensadas, tras caminar en la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos garantizar esto? Porque el Salmo 23:6, el final de este salmo nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí el rey David nos está diciendo: yo voy a morar por siempre, para siempre en la casa de Dios. Es decir, él ya tenía una madurez espiritual, tenía una madurez para decir: voy a morar con Dios. Teniendo esto en mente, es necesario analizar el concepto de sombra de muerte que nos da en evidencia la palabra de Dios, para luego relacionarla con esa percepción davídica, esa percepción de David, y cómo esa percepción de David influye en nosotros, las personas que buscamos a Dios en el siglo XXI y que estamos viviendo esta situación difícil como es la pandemia. Allí es donde vemos varios referentes bíblicos importantes. Vemos en la vida de Job cómo él expresa a través de su inmenso dolor, ese dolor que sufría por la enfermedad, que algunos creen que era la infantitis, otros dicen que era un tipo de lepra, un tipo de sarna. No nos interesa en estos momentos, pero que en ese inmenso dolor definió el valle de sombra de muerte. Otro personaje importante de la Biblia fue el profeta Isaías, que en una profecía fundamental para nosotros, la profecía de el niño nacido, del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la profecía del Cristo que vendría, nos habla de la sombra de la muerte. Pero también hay otra revelación del rey David, además del Salmo 23, donde él nos explica la sombra de muerte a través de un salmo que evoca los momentos del Deuteronomio, que evoca los momentos que vivieron Moisés y el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Estos tres pasajes nos llevan a comprender la importancia de la sombra de muerte en nuestras vidas. Pero más que eso, la importancia que tiene Dios para resguardarnos de esa sombra. Primero, vamos a analizar cómo Job, en medio de su aflicción, aclara que la sombra de la muerte es una tierra de confusión, tristeza, temor, desorden, densas tinieblas. Es un lugar donde no existe consuelo, donde tú pierdes toda esperanza, donde no vas a encontrar ayuda, donde no hay luz, donde las tinieblas son tan densas que lo más cercano a la luz son las tinieblas. Y esto nos lo dice en el libro de Job, capítulo 10, versículo 18 al 22. Y nos dice de la siguiente manera: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver. ¿A dónde?
a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí Job nos muestra que para él era mejor no haber nacido que caminar en pos de esta sombra de muerte, de esta tierra de oscuridad. Pero, ¿qué implican estas características para nosotros? ¿Qué implican estas características de la sombra de muerte para nosotros los hijos de Dios en este siglo XXI? El patriarca Job nos muestra que es un lugar donde hay oscuridad y desorden. La palabra de Dios nos explica en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo esto ocurrió antes de que Dios pusiera su mano sobre la tierra y le diera su toque especial. Y lo primero que hizo Dios fue la luz. Una tierra llena de oscuridad y desorden implica la ausencia de la obra de Dios. Implica la ausencia del Creador en medio de ella. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el valle de la sombra de muerte, es un lugar donde Dios no habita y no se manifiesta. ¿Por qué? Por el desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que Él es la luz. Por ende, donde hay oscuridad, no está Dios. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es necesario que empecemos a comprender la importancia de que Dios esté con nosotros en medio del valle de la sombra de la muerte. Porque Él, al ser luz, disipará toda oscuridad